Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Avísenle al Presidente. Soy María Yáñez y estoy muy contenta de presentar a dos especialistas en el tema electoral. La diputada federal por San Luis Potosí y también integrante del Grupo Anticorrupción, GAC, en la Cámara de Diputados, Josefina Salazar. Bienvenida, diputada. Y también con mucho gusto presento a Eduardo Rojas, especialista en justicia electoral. Y bueno, estamos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia de América Latina, y particularmente en México. El INE canceló ayer, vamos a empezar como con unos temas políticos. El INE está muy calentito en este momento. El INE canceló ayer la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, ambos candidatos a las gubernaturas por Morena en Guerrero y en Michoacán. Eh, digamos, vamos a empezar por aquí, vamos a dejarles aquí la voz a la diputada Josefina Salazar y a Everardo Rojas para que conversen primero en qué consiste el tema político y qué sigue después de esto. ¿A qué se debe esta cancelación? ¿Qué señales puede ver la ciudadanía, buenas o malas en ese sentido? Quien guste comenzar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Un gusto, María. Un gusto también aquí estar compartiendo con Everardo este programa de Avísenle al Presidente. Y la verdad, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y pues mira, resulta muy interesante lo que pasó ayer precisamente en el INE. Resulta muy interesante cómo una institución que defiende la democracia en el país, que vigila la democracia en el país, pues le vino a dar a Morena una lección en el tema de lo que se debe de hacer en el respeto a las leyes, en el respeto a las personas y por supuesto también a enmendarle la plana a Morena en decisiones que ha venido tomando de manera errónea al interior de su partido y obviamente por instrucciones del presidente. La candidatura de Salgado Macedonio, sin duda alguna, fue y ha sido un grave error por parte del presidente y de Morena. Es una gente que pues obviamente ha polarizado y ha hecho despertar a las mujeres también, inclusive que le dieron en algún momento a su respaldo al presidente acerca de lo impresentable de esta candidatura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, esto nada más, esta candidatura, ¿qué fue lo que dio a manera como mujer y como persona y como ciudadana? Pues sin duda alguna nos refleja que realmente para esta presidencia, para esta cuarta transformación, las mujeres no importamos. No importamos porque lo hemos visto a lo largo de estos 2 años y medio, en donde se han venido eliminando los programas de las estancias infantiles, el programa de los refugios temporales, el presupuesto para las alertas de género, las reducciones a instituciones que se encargan de vigilar y de supervisar y de hacer programas de prevención de violencia contra las mujeres, el tema de lo que son también los proyectos para emprendedoras. Ha sido una destrucción tal y ha sido una afrenta tal a las mujeres que ha sido evidente, nosotros lo hemos visto en la Cámara de Diputados, cómo programas exitosos se han venido dejando de largo, dejando verdaderamente en una situación inclusive de indefensión a muchas mujeres y en una situación de riesgo. Y el culmen de estas malas decisiones que se ha venido tomando por parte del gobierno federal, pues es el poner como candidato a una persona que está acusado con 5 denuncias por abuso sexual, que están los procesos abiertos, que están las denunciantes y que ha generado una serie de movimientos a nivel nacional de las mujeres por una resistencia a que personas como Salgado Macedonio vengan en representación y vengan a una candidatura y que el presidente, lejos de pensar y lejos de escuchar todas las voces que se dieron a nivel nacional, se mantenga firme en que esta persona continúe, ¿no? En esa candidatura. Y lo mismo pasó con los demás procesos, lo mismo pasó con los demás programas, al momento de que se hicieron foros, al momento de que se hicieron parlamentos abiertos acerca de los distintos programas y presupuestos que se desaparecieron y nunca fueron escuchadas las voces de las mujeres y tampoco fueron escuchadas al momento de la postulación de la candidatura de Salgado Macedonio. Y vemos cómo ayer el INE finalmente en un acto de justicia y en un acto de legalidad
Y digo justicia para las mujeres porque lamentablemente tuvo que ser otra institución la que tuviera que tomar cartas en el asunto y por otro índole y por otro carácter, pero finalmente vienen a quitarle la candidatura a una persona que verdaderamente es impresentable y que la verdad, las mujeres yo creo que tenemos que celebrar. Entonces, pues bueno, lo dejo así de largo, lo dejo así como para empezar la plática y le dejo aquí la palabra a María pues, para poder continuar. Oiga, diputada, oiga, diputada, una pregunta. ¿Usted cree que el INE está en riesgo frente a los ataques permanentes del presidente de la República? Porque yo creo que le tendríamos que avisar al presidente de la República que el INE no es propiedad del gobierno en turno, que no es propiedad de un partido político, sino que el INE es una institución ciudadana. ¿Usted cree que está en riesgo el INE y como parlamentaria destacada en temas tan trascendentales como el combate a la corrupción, usted qué ve en esta parte? Bueno, pues sin duda alguna el INE está en riesgo como han estado todas las instituciones a lo largo de esta administración. Lo hemos visto en los ataques permanentes que han sufrido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento hasta que llegó alguien incondicional del presidente, ¿no? Lo hemos visto cómo ataca al INAI, hemos visto cómo ataca al Poder Judicial, hemos visto cómo ataca a la Cámara de Diputados, a los gobiernos de los estados, a los municipios. Realmente ha sido un gobierno muy intolerante, sin el reconocimiento de este federalismo, sin el reconocimiento de que, pues bueno, prácticamente todos los órdenes, los distintos poderes también tienen una representación y tienen unas funciones específicas de acuerdo a la Constitución y lo mismo que los órganos autónomos. Entonces, sin duda alguna, pues el INE se encuentra en riesgo, al igual que está el país entero, al igual que estamos las mujeres, al igual que estamos las madres trabajadoras, al igual que están los jóvenes, al igual que están los productores del campo, al igual que están los médicos, las enfermeras, las personas que están al frente de la pandemia, todos estamos en riesgo por las malas decisiones del presidente. Y hoy se ha vuelto el INE un punto, obviamente un foco de atención, porque pues bueno, ellos haciendo su trabajo de acuerdo a lo que viene en la ley, de acuerdo a lo que viene en la Constitución y de acuerdo a lo que viene en la ley general del INE, pues bueno, están haciendo su trabajo y sin duda alguna tenemos un gobierno tan autoritario, un presidente tan autoritario que no permite que se le diga un no, o vemos cómo inclusive se brinca la propia Constitución si es que está en contra de los intereses personales de él, ¿no? Entonces, pues muy bien. Lo estamos viendo y pues bueno, creo que lo hemos vivido a lo largo de esta legislatura, ¿no? Sí, yo quisiera destacar, digo, agradezco la invitación al programa, a esta participación, con mucho gusto. Quienes nos dedicamos a la materia electoral tenemos memoria de lo que las autoridades electorales en el país han surgido la trayectoria. Y yo creo que necesitamos avisarle al presidente de la República, a propósito del nombre del programa, avisen al presidente. Yo creo que hay que avisarle al presidente que quienes contaban los votos hace mucho tiempo era Manuel Bartlett, por ejemplo, ¿no? que era el secretario de Gobernación en aquella elección que fue histórica y cambió para bien la política y las reglas electorales en el país, ¿no? El INE antes se llamaba IFE y antes era la Comisión Federal Electoral. Y esa Comisión Federal Electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación y era pues del partido político que en ese momento tenía la presidencia de la República. Y el día de hoy, gracias a muchas luchas políticas, gracias a la lucha democrática que se ha desplegado en este país, no solamente por una fuerza política, sino por varias fuerzas políticas, principalmente de personas destacadas y honorables que decidieron arrebatarle la bandera de la política a los políticos profesionales y que se volvieron ciudadanos en participar en política, pues el día de hoy tenemos reglas electorales muy claras, ¿no? Como las que el propio INE en este momento desarrolla. Y en este asunto en concreto de Félix Salgado Macedonio,
Es muy lamentable que los partidos políticos postulen a personas que tienen una trayectoria impresentable, como ya lo destacaba la diputada Josefina. Sin embargo, cabe decirlo que en el caso particular de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, se les ha retirado o se les ha pues determinado, se ha resuelto que pierdan el derecho de la posibilidad de ser registrados como candidatos en el caso de Raúl Morón y en el caso de Félix Salgado Macedonio, la cancelación del registro, porque incluso ya estaba en campaña. Guerrero es una de las entidades que ya iniciaron el proceso de campaña electoral. En estos dos casos, como en otros más, hay una lista grande principalmente que tiene que ver con candidatos de Morena, fue porque no presentaron los informes de gastos de precampaña. Y lo traigo con el dato muy preciso porque me parece que no es una regla nueva. Y creo que los procesos electorales han estado, en muchos casos, viciados por esta inequidad. Y afortunadamente en el 2014 vino una reforma electoral que cambió sustancialmente las formas en cómo las autoridades deberían de intervenir en los procesos electorales, y a propósito se incorporaron reglas de fiscalización. Y una de las obligaciones que todas las personas que aspiren a una candidatura tienen en la ley es presentar un informe de gastos de precampaña. Así haya sido designado por la cúpula de tu partido político, tienes la obligación de decir, yo no gasté nada, pero al final de cuentas decirlo. Si gastaste 100 pesos, 200 o el tope de gastos de precampaña que te haya puesto la autoridad electoral, lo tienes que decir en qué medida gastaste. Entonces, el INE ayer tomó una decisión que me parece trascendental. Esta decisión va a poder ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojalá y el tribunal esté a la altura de los mexicanos, porque también el tribunal de pronto ha sufrido embates, y ojalá y el tribunal como parte del Poder Judicial pudieran darnos certeza y pudieran garantizar y confirmar este tipo de decisiones de la autoridad electoral. Yo lo comento porque desafortunadamente en el tema de violencia política que es acusado esta persona en Guerrero, pues desafortunadamente no ha tenido eco ni en los propios integrantes del partido Morena. Entonces tuvo que venir el INE a intervenir, pues revisándole las reglas de fiscalización. Y yo creo que para terminar esta opinión, en esta parte, en esta primera parte, me parece que quien está pidiendo el voto, lo está pidiendo para que le confíen dirigir una magistratura en el caso de Michoacán y en el caso de Guerrero. Si no son capaces de respetar una regla tan básica como presentar un informe de precampaña, no van a ser capaces de administrar un Estado de manera correcta, de manera honorable y de manera decente, más allá del punto de legalidad, ¿no? Digamos que entonces no es una certeza o definitivo que haya la cancelación de estas candidaturas, ¿no? Todavía está, en este momento, digamos, está en manos del TRIFE, es donde queda la última palabra, y esto sería lo que le molesta tanto al presidente, o dónde está su lectura de qué es lo que le molesta tanto a él y esto de vestir contra el INE. Bueno, pues sin duda alguna el tema de que lo que le molesta al presidente es todo aquello que va en contra de lo que él quiere. O sea, todo le molesta, ¿no? O sea, cualquier persona que se encargue de cuestionar la mínima decisión del presidente, para él es un enemigo. Y sin duda alguna lo ve como una manera personal, más allá, como decía Berardo, de legalidad, más allá de lo que dice la Constitución, de lo que dicen las leyes, estás contra mí porque estás contraviniendo mi voluntad, lo que yo estoy queriendo hacer, aunque la Constitución diga otra cosa. Entonces, sin duda alguna, pues eso se vuelve como una afrenta personal, y es lamentable que un presidente de la República se guíe por las situaciones de revanchas, por las situaciones de enfrentamientos, y más en una condición tan delicada como la que estamos viviendo hoy. El presidente, lejos de estarse preocupando por atender la pandemia, por las necesidades económicas, las necesidades de salud, las necesidades que se están viviendo en el tema educativo, pues
se está preocupando más por estar demeritando instituciones, de estar demeritando a las personas que están cuestionando su desempeño en la función, y pues resulta que también inclusive ahora defendiendo hasta personas indefendibles. O sea, como lo ha hecho, bueno, nosotros lo vemos en su gabinete, ¿no? Vemos ahí cómo vienen gente impresentable en el gabinete de ese pasado que él tanto se queja, como dicen, ¿no? Los de antes, lo que venían haciendo la corrupción que antes existía, pues muchos de los que él tanto criticaba ahora están formando parte de su gabinete y forman parte de su partido político, ¿no? Y entonces, pero sin embargo, ahora él toma como, se focaliza en las instituciones o en aquellas personas que lo cuestionan, y sin duda alguna, pues bueno, hoy el INE se ha vuelto como el punto fundamental de su golpeteo, como en su momento lo fue el INAI, como en su momento lo fueron más instituciones, el propio Poder Judicial ahora con las resoluciones en el tema de los amparos, por ejemplo, ¿no? También que se están dando. Y pues bueno, es lamentable que tengamos un presidente que actúe con esta visceralidad, y pues esperemos, como dice Berardo, que el TRIFE, pues obviamente continúe con apegado a la legalidad y mantenga la resolución o el acuerdo que tomó el Consejo General del INE. Everardo, no sé, ¿tú qué opinas? Pues bueno, finalmente también esto viene como una de las disposiciones, ¿no? También de cancelación de candidaturas, bien específico en la ley, ¿no? Sí. Miren, yo creo que hay que avisarle al presidente que ese INE que le incomoda, ese INE que no le gusta, es el INE que a él le calificó su triunfo y que le otorgó la posibilidad de tener el acceso a la presidencia de la República. El INE, hay muchas cosas del INE que no nos pueden gustar, que eventualmente no nos gusten, pero como ciudadanos, como fuerzas políticas, tenemos la posibilidad de cuestionarlas. Para eso hay un sistema de medios de impugnación, para eso hay instituciones que revisan las decisiones de INE si son correctas o no, si están apegadas a la Constitución o no. Pero lo que debemos sacar es que las instituciones autónomas que tenemos en este país nos han costado muchas luchas y no podemos descalificarlas porque no nos gustan algunas de sus decisiones. Eso me parece que debe de destacarse y que no nos debe de incomodar. Al final de cuentas, como ciudadanos debemos de tener la certeza de poder contar con una autoridad que nos dé reglas, ¿no? Y yo quisiera traer a la conversación un par de decisiones de la autoridad administrativa, como es el Instituto Nacional Electoral. En el caso de las reglas que tienen que ver con la representación proporcional y la manera en cómo se deben de asignar los diputados a los partidos políticos. El INE recientemente tomó un acuerdo en el cual estableció las reglas de esta fórmula que viene en la Constitución y en la propia Ley General, en razón de validar debidamente cuál es la militancia efectiva para poder asignarle a un partido político curules. Y esto tiene que ver porque actualmente en la Cámara de los Diputados y las Diputadas hay una representación que es derivado de un transfugismo. El coordinador Juan Carlos Romero Hicks le dice que es el huachicoleo de diputados. En realidad sí lo es, porque me parece que ellos no lograron un porcentaje de votación de acuerdo a lo que en este momento ellos representan en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con la visión de generar una mayoría pues que no les corresponde, intercambiaron diputados, ¿no? Esta figura no es nueva. Quien se las enseñó es el PRI. El PRI en su momento con el Partido Verde se les denominó diputados sandías, ¿no? Porque eran verdes por fuera, pero rojos por dentro. Entonces, esta figura ya es vieja, hay jurisprudencia respecto de la posibilidad, y el Tribunal Electoral en el 2018 ordenó revisar este criterio de permitir dijéramos, esta posibilidad o esta figura de disfrazar candidaturas de un color que no son en realidad.
Entonces, el INE lo que está haciendo es prácticamente darle continuidad a la posibilidad de criterios jurisdiccionales que han sido alterados o que alteran la representación proporcional o que le generan un fraude a la ley, porque eso es un fraude a la ley, un fraude a la Constitución al generar una representación que no se tiene. Y, por ejemplo, en este caso concreto de las reglas de representación, me parece que vamos a ver la posibilidad de que el INE, en su momento y derivado de la votación que cada partido político tenga, pues van a ver la necesidad de generar una adscripción al grupo parlamentario que efectivamente te está postulando, al partido político que te está postulando, y no haya este huachicoleo de diputados, ¿no? Entonces, pues yo dejaría este tema que es muy importante, es trascendental para que en la Cámara de los Diputados haya un equilibrio. Lo hemos visto, a la diputada Josefina le ha tocado sufrir la aplanadora en las votaciones, derivado pues de esta lamentable, pues dijéramos mayoría, ¿no? En el que en algunas cosas hay diputados que no tienen el mínimo conocimiento de los dictámenes que están votando, ¿no? Y pues simplemente porque lo ordena el presidente. Entonces, que le avisen al presidente que hay una autoridad que va a dar certeza y que hay reglas de representación proporcional. Así es. Y mira, Everardo, yo creo que también es un fraude, como tú comentabas, todo este huachicoleo y toda esta descomposición que se ha dado en la Cámara de Diputados, del traspaso de diputados de un partido a otro. Ciertamente, pues bueno, a lo mejor legalmente ahí hay como los recovecos que permiten que se pueda hacer, pero es un fraude a la ciudadanía. Es un fraude a la voluntad ciudadana, a lo que el pueblo quiere, al pueblo bueno de que tanto habla el presidente, se le está utilizando, y es un fraude a lo que él decidió en la Cámara de Diputados. Lo ha dicho, como tú bien dices, el coordinador, o sea, el presidente tuvo una votación, pero la Cámara de Diputados tuvo otra representación muy distinta a la que estamos viviendo actualmente. Es decir, no se respetó la voluntad de los procesos electorales. Y entonces con temas legaloides ahí se conforman mayorías que hacen que la Cámara de Diputados esté manejada con estas situaciones en los órganos internos de gobierno de la Cámara de Diputados, como se llama la Junta de Coordinación Política, en donde lleva la presidencia los 3 años Morena, derivado de esos movimientos, que es donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, en los temas administrativos, de comisiones, de muchas cosas más, en el tema de designación de la representación de los partidos políticos en las comisiones, en los órganos internos de gobierno, en toda la parte en el voto ponderado, inclusive de la propia Jucopo, o sea, en el voto de lo que representa cada partido político. Y hay que decirlo también, a ver, pues hay gente que votó por el Verde o gente que votó por el PRD por sus principios, por sus convicciones, ¿no? ¿Y qué opinan que ahora estos diputados que por los que ellos votaron, ahora ya no están en el PRD, ahora se encuentran en el Verde, por ejemplo, ¿no? Y que ellos llegan con una plataforma política de principios, de ideales, una plataforma de trabajo, y que pues la gente no dice, bueno, yo voté por alguien a lo mejor que iba a defender estos temas y ahora resulta que se va al Verde y ya no le interesaron los temas, por ejemplo, del trabajo. O sea, viene eso, porque estamos finalmente también en un sistema de partidos políticos, en un tema de ideologías inclusive, y ver a diputados pasar de un lado a otro en las fracciones parlamentarias como monedas de cambio, como sin ninguna, vamos, escrúpulo, pues también genera a la ciudadanía pues desconfianza y genera también esa falta de cumplimiento a lo que en un momento se estuvo ofertando, inclusive hasta en campaña, ¿no? Por ejemplo. Es correcto. Entonces, el fraude principal y el engaño que está haciendo Morena a la ciudadanía, más allá de las leyes, es precisamente a esa gente que votó por cierta representación en la Cámara, ¿no? Y que ahora se vio trastocada por los acuerdos populares y por los intereses del presidente de la República, ¿no? Sí, yo quisiera opinar en algo que me parece que es importante a propósito en esta conversación, y yo creo que hay que avisarle al presidente que el INE se respeta, que el tribunal se respeta. ¿Por qué lo digo? Miren, les decía yo, probablemente hay cosas que no nos gusten de la autoridad electoral,
o de las autoridades electorales. En su momento, el entonces candidato Vicente Fox intentó a través de esta alianza por el cambio que se llamaba la coalición que lo postuló, bien me acuerdo porque era la alianza por el cambio con el Verde y con el PAN, intentaron colocar en el logotipo de la coalición, antes las coaliciones sí podían ir con logotipos juntos de los partidos, ahora ya no, afortunadamente, porque gracias a estas figuras se disfrazaban y se guachicoleaban votos, pero afortunadamente ya van separados, ¿no? Pero en ese tiempo, en la elección del 2000, el entonces candidato Fox intentó poner su silueta en el logotipo para que fuera en la boleta electoral, ¿no? Ya ven que Fox manejaba mucho esa imagen de la B de la victoria, y había una foto que para él era muy representativa, levantando la mano con la B de la victoria. Entonces, él quería que la coalición Alianza por el Cambio, en el logotipo electoral de la boleta apareciera su cara, ¿no? Su fotografía con esta mano de la B de la victoria. Se le hizo el intento ante el Consejo General del IFE. El IFE le dijo que no era posible porque además lo consideraban como un acto de propaganda, y ese día el día de la jornada no puede haber propaganda en las casillas. Entonces el ciudadano al ir a votar pues iba a tener una boleta con propaganda. Entonces le dijo el INE no. Fue al tribunal y le dijo tampoco que no. Y nunca Fox o el PAN salieron a arremeter contra el INE o contra el tribunal. Respetaron la decisión de que no se podía y punto, se acabó, vámonos a la campaña y cada quien a hacer sus cosas, ¿no? Entonces me parece que este tipo de ejemplos que para quienes tenemos memoria, pues es conveniente decirle al presidente de la República, ¿no? O sea, que el INE se respeta, el tribunal se respeta. Y lo mismo pasó con el entonces presidente Felipe Calderón. Felipe Calderón hizo una rueda de prensa en el 2010 para dar a conocer logros y acciones y avances en materia de seguridad. Y como todos sabemos, a partir de las campañas electorales ya no puede haber propaganda, ni puede haber difusión de propaganda gubernamental. Esta rueda de prensa se dio en 2010, siendo presidente de la República, convocó a una rueda de prensa. El INE y el tribunal confirmaron que el presidente de la República, Felipe Calderón, había vulnerado la Constitución por haber difundido propaganda gubernamental en un periodo de campaña. En ese entonces, en 2010, estaban los procesos electorales de Sinaloa, Puebla, Durango, en estas, incluso Oaxaca, incluso en estas coaliciones donde el PAN iba con el PRD por segunda ocasión. La primera vez que se alió el PAN fue con el PRD fue en Chiapas y en Nayarit, ya en el 99 me parece, y 2000. Pero en 2010 eso dijo el INE y el tribunal, que el presidente de la República había violado la Constitución, y el presidente Calderón nunca salió a atacar como hoy lo hace el presidente de la República. Entonces yo creo que hay que avisarle al presidente de la República que el INE y el tribunal se respetan. Así es. Y hay que avisarle al presidente pues que vamos a estar para defendiendo. Pues para precisamente es eso, pues precisamente. Pues precisamente eso, como dijo Berardo, a que le avisen al presidente que vamos a defender la institución, que al igual que lo hemos hecho con lo demás y también con la propia dignidad de la Cámara de Diputados, que muchos diputados no la tienen, pero nosotros sí, la vamos a seguir defendiendo, esa misma dignidad. La dignidad del respeto a las instituciones, la dignidad del respeto al INE, porque como bien lo dicen, es un ente que no viene de una persona. Es la representación o es la garantía para todos los mexicanos de que se lleven a cabo elecciones y procesos democráticos. No queremos estar como en otros países en donde el gobierno o el presidente es el que define quién es el que llega de presidente posteriormente, ¿no? No es una sucesión la que queremos en México. Eso ya lo pasamos hace muchos años.
Eso nos tocó vivir procesos de lucha, de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos, de políticos que llegaron también en su momento y que tuvieron a lo mejor que refrendar, que reformar las leyes, algunos a lo mejor por presiones de la propia ciudadanía, otros por convicción propia, pero finalmente se logró la construcción de una institución fuerte que nos ha dado la garantía de llevar a cabo procesos democráticos en los cuales inclusive, como bien lo dicen, ha habido ya alternancia en el poder. Ha llegado presidentes del PAN, del PRI nuevamente, ahora llegó el propio presidente de la República. Entonces, eso ahí donde se puede medir que realmente esta institución está funcionando. Y no puede ser nada más por un capricho de mantener una candidatura, lo volvemos a decir, de una persona impresentable, lo que haga que se le dé o que se mande o se quiera mandar al diablo a las instituciones como el INE, como en su momento lo prometió mucho el presidente, ¿no? Pues muchas gracias a los dos por esta gran conversación, que nos quede un poquito más claro qué está pasando en el INE. Y justo, bueno, quiero dar la bienvenida, perdón, la despedida y agradecer a la diputada federal Josefina Salazar y a Everardo Padilla, que siempre están invitados. Gracias por estar aquí con nosotros y por favor avisen al presidente que defender al pueblo bueno también es defender al INE, que le dio el triunfo en el 2018 contando voto por voto. A este INE es al que debe respetar y pues que aprenda a vivir en la pluralidad, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, si no, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Everardo. Muchísimas gracias, María. No, pues un gusto y gracias muchas gracias por invitarnos. Cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Hasta luego. Gracias.